Mi indestructible firmeza en la adversidad, mi inflexibilidad y mi audacia, ¿son ya el espíritu en la plena acepción de la palabra, ya que no puede el mundo nada contra ellas? Si fuera así, el espíritu estaría todavía en oposición con el mundo y todo su poder se limitaría a no someterse a él. No. En tanto que no se ocupa exclusivamente de sí mismo, en tanto que no tiene únicamente que hacer con su mundo, con el mundo espiritual, lo espiritual no es todavía el espíritu libre, no es solamente el espíritu de este mundo, encadenado a este mundo. El espíritu no es espíritu libre, es decir, realmente espíritu, más que en el mundo que le es propio. Aquí abajo, en este mundo terrenal, es siempre un extraño. Solo en un mundo espiritual el espíritu se completa y toma posesión de sí. Pero ¿dónde encontrará ese dominio espiritual? ¿Dónde sino en sí mismo? Él tiene que mostrarse y las palabras que expresa, las revelaciones en las que se manifiesta, esas son su mundo. Como el soñador no vive sino en el mundo fantástico que crea su imaginación, así el espíritu debe crear su mundo de espíritus. Y mientras no lo cree, no es espíritu. En ellos se reconoce como su creador, él vive en ellos son su mundo. ¿Qué es entonces el espíritu? El espíritu es el creador del mundo espiritual. Se reconoce su presencia en nosotros solo cuando se comprueba que nos hemos apropiado de algo espiritual, es decir, de pensamientos. Que estos pensamientos nos hayan sido sugeridos poco importa, con tal de que nosotros les hayamos dado vida. Pues de niños, los pensamientos más edificantes carecían de toda eficacia en la medida en que no podíamos recrearlos en nosotros. Así, también el espíritu no existe más que cuando crea algo espiritual, y su existencia resulta de su unión con lo espiritual, creación suya. En sus obras lo reconocemos. Entonces, ¿qué son esas obras? Las obras, los hijos del espíritu, son otros espíritus, otros fantasmas. Si alguien te dijera que eres todo espíritu, te tocarías y no le creerías, pero responderías: tengo realmente espíritu, sin embargo no existo únicamente como espíritu, soy un hombre de carne y hueso. Además, siempre te distinguirías de tu espíritu. Pero, contesta el otro, es tu destino, aunque seas todavía el prisionero de un cuerpo, llegar a ser algún día espíritu bienaventurado. Y si puedes imaginarte el aspecto futuro de ese espíritu, es igualmente cierto que en la muerte abandonarás ese cuerpo y que lo que guardes para la eternidad será tu espíritu. Por consiguiente, lo que tienes de verdadero y de eterno es el espíritu. El cuerpo no es más que tu morada en este mundo, morada que puedes abandonar y quizás cambiar por otra. Ahora estás convencido. Por el momento, en realidad no eres un puro espíritu, pero cuando hayas emigrado de este cuerpo mortal, podrás salir del paso sin él. Así, es necesario que tomes tus precauciones y que cuides a tiempo tu yo real. ¿De qué le serviría al hombre conquistar el universo si con ello daña su alma? Pero dudas graves han aparecido en el transcurso del tiempo contra los dogmas cristianos y te han despojado de tu fe en la inmortalidad de tu espíritu. Pero una cosa sigue en pie: estás siempre firmemente convencido de que el espíritu es lo mejor que tienes y que lo espiritual tiene más ventaja que todo lo demás. Cualquiera que sea tu ateísmo, compartes con los creyentes en la inmortalidad su pasión contra el egoísmo. Entonces, ¿qué entiendes por egoísta? Un hombre que en lugar de vivir para una idea, es decir, para alguna cosa espiritual, y sacrificar a esta idea su interés personal, sirve, por el contrario, a este último. Un buen patriota, por ejemplo, lleva su ofrenda al altar de la patria, y que la patria sea una pura idea no ofrece duda alguna, porque no hay patria ni patriotismo para los animales o para los niños, carentes todavía de espíritu. El que no da muestras de patriotismo aparece frente a la patria como egoísta. Ese es el motivo de tu desprecio por el egoísta, porque él subordina lo espiritual a lo personal y solo piensa en sí mismo, cuando preferirías verle actuar por el amor a una idea. Lo que los distingue es que mientras tú pones por encima de todo a tu espíritu, él pone por encima de todo a sí mismo. En otros términos, que tú divides tu persona y colocas tu propio yo, el espíritu, en soberano del resto, que no tiene valor,
mientras que él no quiere saber nada de esa división y persigue, según su placer, sus propios intereses, tanto espirituales como materiales. Crees no levantarte más que contra los que no conciben ningún interés espiritual, pero de hecho persigues a todos los que no consideran esos intereses espirituales como los verdaderos y supremos intereses. Llevas tan lejos tu actitud de caballero siervo de este ideal que llegas a decir que es la única belleza existente en el mundo. No es para ti, para quien vives, sino para tu espíritu y para lo que es del espíritu, es decir, para las ideas. Puesto que el espíritu no existe sino en tanto que creador espiritual, intentemos entonces descubrir su primera creación. De esta se sigue, naturalmente, una generación indefinida de creaciones. Como en el mito, bastó que los primeros humanos fuesen creados para que la raza se multiplicase espontáneamente. Esta primera creación debe originarse de la nada, es decir, que el espíritu, para realizarla, no dispone más que de sí mismo. Más aún, ni siquiera dispone todavía de él, pero debe crearse. El espíritu es, entonces, él mismo, su primera creación. Por místico que esto parezca, en realidad se trata de una experiencia cotidiana. ¿Se es pensador antes de haber pensado? Solo por el hecho de crear el primer pensamiento se crea el pensador, porque no se piensa en tanto que no se ha tenido un pensamiento. ¿No es cantar lo que te hace cantor, hablar lo que te hace un hablante? Igualmente, es la primera producción espiritual lo que hace de ti un espíritu. Si te distingues del pensador y del cantor, deberías distinguirte igualmente del espíritu y sentirte claramente algo distinto que el espíritu. Así como el yo pensante pierde fácilmente la vista y el oído en su entusiasmo por pensar, así también el entusiasmo espiritual te domina y ahora aspiras con todas tus fuerzas a hacerte todo espíritu y a fundirte en el espíritu. El espíritu es tu ideal, lo inaccesible, el más allá. Tú llamas al espíritu Dios. Dios es el espíritu. Te domina el fanatismo contra todo lo que no es espíritu y te enfureces contra lo que no tienes de espiritual. En lugar de decir, yo soy más que espíritu, dices con culpa, yo soy menos que espíritu. El espíritu, el puro espíritu, no puedo más que imaginarlo, pero yo no lo soy, es otro, y a ese otro lo llamo Dios. El espíritu, para existir como puro espíritu, debe ser necesariamente un más allá, porque como yo no lo soy, entonces tiene que ser fuera de mí. Y en tanto que ningún ser humano puede abarcar completamente la noción de espíritu, el espíritu puro, el espíritu en sí, solo puede estar fuera de los hombres, más allá del mundo humano, en un mundo no terrenal, sino celestial. Esta discordia entre el yo y el espíritu, porque yo y espíritu no son dos nombres que se den a una misma cosa, sino dos nombres diferentes para dos cosas diferentes, dado que yo no soy el espíritu y el espíritu no soy yo, eso solo basta para demostrar completamente, de manera tautológica, la necesidad de que el espíritu habite en el más allá, es decir, que sea Dios. De eso también se deduce la base totalmente teológica sobre la que Feuerbach construye la solución liberadora que quiere hacernos aceptar. Él nos dice, en otro tiempo ignoramos nuestra esencia y por ello la buscamos en el más allá. Pero ahora que comprendemos que Dios no es más que nuestra esencia humana, tenemos que reconocer esta última como nuestra y trasladarla nuevamente del otro mundo a este mundo. A ese Dios que es espíritu, Feuerbach lo llama nuestra esencia. ¿Podemos aceptar esta división entre nuestra esencia y nosotros y admitir nuestra división entre un yo esencial y uno que no lo es? ¿No nos condenamos de este modo a vernos de nuevo desterrados de nosotros mismos? ¿Qué ganamos al convertir lo divino exterior en un divino interior? ¿Somos nosotros lo que está en nosotros? No más que lo que está fuera de nosotros. Precisamente porque no somos el espíritu que está en nosotros, estamos obligados a buscar ese espíritu fuera de nosotros. No podemos darle otra existencia que la que está fuera de nosotros, más allá de nosotros, en el más allá.
Feuerbach se aferra como desesperado a todo el contenido del cristianismo, no para echarlo abajo, sino para apoderarse de él, para arrancar del cielo en un último esfuerzo ese ideal tan deseado, pero nunca alcanzado, y guardarlo eternamente para él. ¿No es eso un supremo esfuerzo, una acción desesperada sobre la vida y la muerte? ¿Y no es al mismo tiempo la última convulsión del espíritu cristiano sediento de más allá? El héroe no intenta llegar al cielo, sino atraerlo a él, forzarlo a hacerse terrestre. ¿Y qué grita el mundo entero desde ese día? ¿Qué es lo que se reclama consciente o inconscientemente? Que este mundo es el que importa, que el cielo venga a la tierra y que se pueda disfrutar aquí mismo. El ser del hombre es para el hombre el ser supremo. A este ser supremo la religión lo llama Dios y hace de él un ser objetivo. Pero se trata en realidad del propio ser del hombre. Y estamos en un punto de inflexión de la historia universal porque desde ahora, para el hombre, no es Dios, sino el hombre el que encarna la divinidad. Nosotros respondemos, el ser supremo es el ser o la esencia del hombre, de acuerdo. Pero precisamente porque esta esencia suprema es su esencia y no él mismo, es totalmente indiferente que la veamos fuera de él y la llamemos Dios, o que la veamos dentro y lo llamemos la esencia del hombre o hombre. Yo no soy ni Dios ni el hombre. Yo no soy ni la esencia suprema ni mi esencia. Y en el fondo da lo mismo que conciba la esencia fuera o dentro de mí. Más aún, siempre se concibió la esencia suprema en este doble más allá, trascendencia interior y trascendencia exterior, porque según la doctrina cristiana, el Espíritu de Dios es también nuestro espíritu y habita en nosotros. Vive en el cielo y vive en nosotros. Nosotros no somos más que su morada. Si Feuerbach destruye su morada celestial y lo obliga a venir a instalarse en nosotros con todas sus pertenencias, nos veremos nosotros, en tanto su alojamiento terrestre, singularmente atestados.